servicio de oftalmología. Bueno, esta semana vamos a tener 3 temarios, ¿no? Empezando el día de hoy, tenemos el tema de enucleación, evisceración y exenteración a cargo de la doctora Fiorella Ulloa Muñoz y del doctor Lido Soto Cáceres. Bueno, la doctora Fiorella es médico residente de tercer año de nuestro hospital. Ella está haciendo el posgrado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el doctor Lido Soto está haciendo el posgrado por la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Bueno, voy a dejar a los doctores para que puedan compartir su pantalla y puedan hacer la presentación de la ponencia del día de hoy. Sus preguntas lo pueden hacer a través del chat, las cuales serán resueltas al final de la ponencia. Se agradece, por favor, si podrían apagar sus micrófonos o sus cámaras para que durante la exposición no haya interrupciones. Bueno, Lido, creo que tú empiezas, ¿no? Voy a dejar de compartir para que tú puedas empezar. A ver, ¿ya se puede? Sí, pondrías en pantalla completa. Exacto. Listo. Listo. Buenos días, doctor Barriga. Buenos días a todos los presentes. Esta mañana me ha tocado el tema de exponer historias de la evisceración. Como sabemos, este es un tema que tiene mucho que hablar, ¿no? Porque desde la antigüedad se ha tratado de ver a los ojos como algo típico, algo histórico, ¿no? Y siempre se ha tratado de considerar, incluso en las estatuas, ha habido en las reliquias, que ha habido diferentes formas de poder representarlas, ¿no? Entonces, el ojo humano es un símbolo de luz y vida, ha tenido una profunda influencia en las costumbres religiosas y culturales de muchas civilizaciones antiguas. Considerando al ojo humano con este simbólico sentido, las consecuencias psicológicas y físicas resultantes de la pérdida de un ojo y sobre todo después de una evisceración, va a traer siempre un cierto trauma, un cierto cambio en la personalidad de cada persona. Por eso es que esto ha tenido mucho empuje y mucha representatividad incluso en las diferentes estatuas, figuras en la antigüedad, ¿no? En la Odisea, por ejemplo, de Homero, hay una figura realizada al gigante cíclope de Polifeno, la primera evisceración. Y esto lo representan en una figura, ¿no? Donde data de la antigüedad, ¿no? Entonces siempre ha sido considerado la evisceración como un tema, o el ojo siempre como un tema bien mítico, ¿no? Místico. Tenemos acá el cráneo de yeso con ojos de concha de Cauri, que esto data de 7000 a 600 años antes de Jesucristo. Esto fue hallado en Jericó y actualmente se encuentra en el Museo de Anam de Jordania. Acá tenemos otra figura donde está la cabeza de toro, 2500 años antes de Cristo. La nucleación hace 2600 años, desde esa época todavía ya teníamos algo de historia de lo que era la nucleación, la evisceración. ¿Aló? Sí te escuchamos, Lido. Continúa. Lido.
No estás mostrando tu presentación. Parece que se ha desconectado, Yanitza. Creo que está con el internet. Lido. No te estamos escuchando, Lido. Ya, doctora, ¿no? Ahora sí te estamos escuchando. Escucha, ya, listo, doctora. Lo que pasa es que anda mal la señal de internet, no aparece eso. Ya, puedes continuar. Te escucha bien. Bueno, entonces, después en la época en el Perú, por ejemplo, tenemos cerámica de Mochica, que data en el siglo II al siglo V, donde se encontró algunas cerámicas, le llamaron esto prisionero tuerto, ¿no? Primero pensaban que estas estatuas eran, que se habían formado o habían, porque era una cultura muy realista. Entonces, se decía o se dice todavía, hay una hipótesis que dice que fue hecho estas estatuas porque había mucha gente que sufría en esa época de lesmaniasis, ¿no? Y la lesmaniasis afectaba frecuentemente al ojo y a la nariz, ¿no? Pero más adelante fueron viendo que esto era también a los prisioneros que le llegaban a mutilar, ¿no? Era como una forma de castigo también, llegaban a mutilar algunos órganos y en esto era que a los prisioneros, por eso le pusieron prisionero tuerto, ¿no? La cerámica de Mochica, eso fue del siglo II al siglo V. Entonces, siempre representando como el ojo a una parte importante y místico del ser humano, ¿no? Ambroise Paré en 1510, él inventa el eglefaron. Es una prótesis facial y ocular, ¿no? Esto para las personas que habían sufrido un tipo de ibeciación, ¿no? El primer informe de Joan Land en 1555 habla también sobre la ibeciación junto con George Bartsch en el mismo mecanismo en 1583. En 1646 tenemos a Fabrici de Hilden, que declaró el inicio de la peritonía. Después Mules y la familia Mules colocó una esfera de vidrio después de una investigación en el año 1885. Un año más tarde lo hizo Adam Forbes, posterior a una enucleación. Después fue modificada por Land. Después vuelve a la familia Mules y esto nos da un aporte importante, que es la peritonía en 360 grados, donde hacían el curetaje del contenido ocular y la realización de cortes de la esclerótica para facilitar el cierre precoz. Esta técnica es como tratamiento profiláctico en pacientes con retracción orbitaria. Acá tenemos la familia Müller, ¿no? Que nos dio bastante aporte sobre el tema de investigación y implantes, ¿no? El irlandés O'Ferral y el francés Bonnet informaron simultáneamente la técnica de desinserción de los músculos extraoculares. Y vamos a pasar lo que es a hablar un poco de la historia de los implantes. Entonces, como Mules introdujo la esfera hueca de cristal, como dijimos hace un rato, esto permaneció vigente durante varias décadas. Este implante aumentaba claramente los resultados estéticos postoperatorios.
Después tenemos Fox, fue el primero en 1902, el mantener, o sea, en cambiar lo que es la forma de cristal y usar otras cosas que aparte del cristal, donde usó el oro, ¿no? En una forma, fue el de mayor popularidad en el año o en el siglo XX, donde usaron el oro para hacer los implantes, ¿no? Y en esta época también, el siglo XX, fue donde se usaron muchos materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, llegándose a introducir o sea, cosas increíbles al ojo, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Lo que tenemos en la esfera de cristal con oro, y es un tipo de implante que a partir de ahí se empezó a hacer muchos tipos de implantes, ¿no? Polar en 1936 propuso modificar la forma de los implantes para mejorar la movilidad y presentó los cilindros huecos, el cilindro de cristal hueco, ¿no? Para poder mejorar la viabilidad de los implantes. Weckler en 1941 presentó un libro que le llamó Spikes, ¿no? Donde mostró los tipos de implantes y de qué estaban hechos, ¿no? Por ejemplo, la primera fue las bolas de hueso carbonizado. El segundo fue de marfil, que un material de marfil, que también estaban hechos los implantes de marfil, el hueso descalcificado, algunos implantes había de cartílago y de esferas de cristal. Acá tenemos una que es de Weckler, ¿no? Un agujero donde se implanta. Ruedemann en 1941 también produce un implante y la prótesis posterior que proporcionaba el volumen a la cavidad. El implante era acrílico semicircular en su cara anterior y parabólico en la cara posterior. Acá se insertaban los músculos rectos, ¿no? Le daba el volumen a la cavidad, ¿no? Para no tenga la retracción. Behrens, en 1941, el mismo año, él presenta lo que es un implante de plástico, que esto disminuye las incidencias a las exposiciones, porque eso tendría y presenta un cilindro de plástico macizo, hueco, que un volumen aproximado de 9 a 16 milímetros, que después fue modificado o mejorado por Beren y Rosa, 6 años más adelante, donde presentan también la misma, una esfera de plástico, pero en la cara anterior plana. Ruedemann, en 1946, ¿no? Él propone un implante con malla de tantalio y de forma de cesta que se colocaba enterrado, dejando la concavidad hacia adelante, a la que se acoplaba una prótesis, la fijación de los músculos y la cápsula de Teno. Esa es la malla de tantalio donde se fijaba, ¿no? Y Kuller, en 1949, propone también un implante parcialmente y totalmente integrado, parcialmente expuesto y totalmente integrado para la enucleación. Una bola de metilmetacrilato con prolongaciones anteriores que acababa en una superficie plana acompañada de un anillo de oro que se fijaba en los músculos y la cápsula de Teno. Al final tenía el mismo problema que Ruedemann, porque estos producían infección y la extrusión del material, ¿no? Acá tenemos lo que es el material de oro, ¿no? Allen, en 1950, también propone un implante, ¿no? Que es tipo de implante irregular, enterrados, y que se enterraba en este implante le llamaron de OVA arriba y universal abajo, ¿no?
se cerraba la cápsula Tenon en la conjuntiva. El implante de OVA, teniendo en cuenta el momento en que se ideó, tenía un buen punto de equilibrio en cuanto a la movilidad y a las complicaciones. Entonces acá tenemos un injerto de silicona, también un implante de silicona, y esto es lo que marcó el hito hasta ahora, ¿no? El primer implante poroso en 1989, que fue de hidroxiapatita, y se hizo un estudio en 1992, el 56% prefirieron los implantes de hidroxiapatita y el solamente 28% de silicona. En la actualidad, el hidroxiapatita sigue siendo la más usada, se puede decir, ¿no? En 1927, este es un implante universal. Eso es todo, doctor. Gracias. Luego creo que continúa la doctora Fiorella. Fiorella, ¿estás en línea para que puedas compartir tu pantalla? Buenos días, Fiorella. Si puedes poner en pantalla completa, por favor. ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Si le podrías poner en pantalla completa. A ver. Me parece que hay interferencia. ¿Hay alguien más que tiene prendida la computadora ahí en el aula? Ahora. Sí. No, no es tan completa. A todos los que nos acompañan. Bueno, voy a continuar con la... Fiorella. Me parece que hay interferencia y no está en pantalla completa tu presentación. Ahora. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Fiorella. Por el internet. Por el celular.
Esperamos un momento, me parece que los doctores están teniendo problemas con el internet, por favor. Vamos a tratar de solucionarlo para que la doctora pueda continuar con la ponencia. Sí, ¿se escucha? ¿Yani? Sí te escuchamos, Fiorella. Sí te estoy escuchando, pero comparte tu ponencia, tu presentación. En pantalla, falta ponerlo en Sí. pantalla completa. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es... ¿Es el moderador? Okay. Sí, ahí está bien. Ahora. Sí, se ve en pantalla completa. Bien, bueno, disculpen por los inconvenientes. Vamos a continuar con la exposición hablando acerca de lo que es en sí la evisceración, enucleación y exenteración, que están catalogadas dentro de las cirugías anoftálmicas. Para tener en cuenta, debemos recordar algunos valores que van a servir posteriormente para determinar el diámetro del implante a ser colocado. Entonces, sabemos que la entrada o el reborde orbital anterior tiene un diámetro de 35 por 45 milímetros y el volumen de toda la órbita es aproximadamente de 30 cc, que incluyen el globo ocular, los músculos extraoculares, vasos, nervios y la grasa intraorbitaria, ¿no? Esa tiene aproximadamente una profundidad de 40 a 45 milímetros. Y en cuanto al globo ocular, debemos recordar que el diámetro anteroposterior de este es de 23 a 25 milímetros, con un diámetro transversal de 24 milímetros y un volumen total de 6.5 a 7 cc. En cuanto a este tipo de cirugía, tanto para el médico oftalmólogo como un reto psicológico para el paciente, poder enfrentarse a este tipo de cirugía. Es por eso que es necesario que nosotros sepamos las indicaciones adecuadas, qué técnica utilizar en determinadas patologías y posteriormente para hacer la rehabilitación de la cavidad anaftálmica. Entonces, hay algunos objetivos bien establecidos de este tipo de cirugías, como son eliminar el dolor crónico, siempre y cuando estos no respondan al tratamiento médico o a otros tratamientos coadyuvantes. Remoción completa de las neoplasias malignas, ya sean intraoculares o neoplasias orbitarias, con el objetivo de evitar la progresión de la enfermedad, ya sea a nivel local o sistémica. En cuanto a los traumas abiertos, al globo abierto, el riesgo de generar una oftalmía simpática nos va a inducir a elegir entre evisceración o enucleación dependiendo del grado de compromiso de la esclera y la exposición uveal. Asimismo, prevenir las infecciones principalmente fúngicas, como por ejemplo la mucormicosis, ¿no? Hay algunos objetivos secundarios que principalmente se toman para la enucleación o evisceración, que serían mantener el volumen orbitario y ayudar a la cosmética del paciente, ¿no? Dentro de las indicaciones son 4 categorías también establecidas para poder nosotros determinar qué tipo de cirugía utilizar. Dentro de esas están las infecciosas, traumáticas, neoplásicas y paliativas. Dentro de las infecciosas puede ser una oftalmitis o una úlcera corneal que tenga una perforación ocular y un daño intraocular irreparable que no responda al tratamiento conservador, un alto riesgo de progresión intracraneana, como es el ejemplo de las infecciones fúngicas,
y una infección crónica asociada al dolor. Ya sean las neoplasias malignas intraoculares, que no van a responder al tratamiento local o no respondan al tratamiento, se encuentran en progresión a pesar de las estructuras faciales que invadan órbita. En cuanto a las indicaciones traumáticas, el trauma ocular a globo abierto, dependiendo de la magnitud de ese trauma y la lesión del globo o aún mismo de la órbita, es que se va a determinar qué tipo de cirugía usar. Por ejemplo, si es que hay una exposición uveal difusa, se habla que también si se presenta una lesión de más de 10 milímetros, a veces puede inducirnos a elegir una enucleación, a diferencia de tener un trauma, una herida o un trauma ocular anterior que tal vez pudiese ser tratado con una evisceración, ¿no? Y en cuanto a las indicaciones paliativas, el ojo ciego doloroso, como por ejemplo en el glaucoma congénito con oftalmos marcado o algún otro cuadro clínico que conlleve un ojo ciego y que este sea doloroso. Igualmente la tisis bulbi asociada a hemorragia supracoroidea que no responde al tratamiento conservador. Para nosotros poder elegir la técnica quirúrgica, vamos a tomar en cuenta dos aspectos principales. Una que es la condición de la esclera y que la elección va a ser de diferencia de algunas otras patologías como la tisis bulbi, cuando hay un glaucoma congénito con un oftalmos marcado, o en casos de una escleritis necrotizante y con perforación. Estas pueden inducirnos a elegir entre enucleación y evisceración, dependiendo del grado de afectación del globo ocular. Por ejemplo, presento una foto clínica de un trauma ocular que lo relatan como un trauma ocular en una paciente que tenía antecedente de ser operada de trasplante de córnea, en la cual, si bien podemos ver, no se observa un mayor compromiso de la esclera, pero sí se observa una lesión a nivel de córnea. Al ser un ojo ciego, principalmente puede ser tratado con evisceración. Diferencia del caso que se presenta en un paciente ya mayor con antecedente de glaucoma congénito, en el cual a la afectación escleral, ya sea porque esta es más delgada, va a ser principalmente tratado bajo una enucleación. Y en este caso que se presenta una fascitis necrotizante con un compromiso del globo ocular y del contenido orbitario, se prefiere realizar una exenteración. Igualmente en la tisis bulbi, cuando es severa, se prefiere tratar bajo una enucleación, ya que nos va a permitir dar una mejor rehabilitación a la cavidad anoftálmica, ya que esa no va a poder retener el implante que se pensaría colocar, ¿no? Igualmente en las infecciones intraoculares, oculares, que no respondan al tratamiento y que tengan mayor compromiso, ya sea de esclera, se va a determinar, dependiendo también de la visión, se va a determinar si es que se realiza una evisceración, ¿no? Entonces, ya hablando acerca de los procedimientos, sí, la evisceración se define como la remoción del contenido intraocular, en el que se deja intacta la esclera, el nervio óptico e inserciones de los músculos extraoculares. Eso tiene algunas ventajas, ya que el tiempo intraoperatorio es un tiempo quirúrgico corto, hay un escaso sangrado en el periodo de cirugía y es una técnica simple, por lo cual este tipo de cirugía se podría realizar en pacientes que están inestables, en pacientes de tercera edad que necesitan un tiempo quirúrgico corto y algunos pacientes con diátesis hemorrágica. Y en cuanto al posoperatorio, tiene una ventaja de mantener una profundidad de los fornix adecuados
presenta una mejor movilidad y una mejor adaptación de las prótesis. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para la evisceración? El ojo ciego doloroso, que ya se ha excluido una neoplasia intraocular, una endoftalmitis intratable, en la cual no hay afectación escleral, ¿no? La úlcera corneal sin potencial visual, una ruptura anterior del globo ocular sin potencial visual y las diátesis hemorrágicas. Y dentro de las contraindicaciones se presentan las contraindicaciones relativas en aquellos pacientes que presentan una tisis bulbi severa con contracción escleral, una panoftalmitis con infección de la esclera posterior y antecedentes de escleritis necrotizante. Y como una contraindicación absoluta, una neoplasia intraocular que ya es conocida o en la cual no se tiene o no se puede diagnosticar o hacer el diagnóstico concreto de una malignidad intraocular, de que se puede estar oculta. Entonces, aquí se presentan fotos clínicas de 2 pacientes que tienen antecedentes de queratoplastia penetrante, en las cuales han recibido un trauma contuso y hay daño, más que todo a nivel del botón corneal, ¿no? Estas muy bien pueden ser tratadas bajo evisceración. Es necesario que nosotros, previos a la cirugía, realicemos una adecuada evaluación preoperatoria. Siempre debemos indagar acerca de enfermedades oculares previas, si es que hay cirugías, el estado de salud del paciente, como ya les dije, hay algunos que pueden estar inestables y requerir tiempos quirúrgicos cortos. Es muy importante ver el estado psicológico de los pacientes, principalmente cuando son jóvenes, porque este tipo de cirugías puede generar algunas alteraciones a nivel psicológico de los pacientes, porque son cirugías mutilantes, ¿no? La evaluación quirúrgica completa de ambos ojos. En caso de que no se pudiese hacer una evaluación completa del polo posterior, está indicado que nosotros podamos realizar exámenes de imágenes como una ecografía, imágenes como tomografía, ver la respuesta pupilar, si es que si es que hay un ojo que está dañado, se puede realizar una prueba inversa y ver si es que hay algún tipo o algún grado de respuesta. Determinar la motilidad del globo ocular, la evaluación de párpados y del surco superior también son importantes porque estos también nos van a llevar a una buena rehabilitación a futuro. La evaluación de la conjuntiva y del fornix y tanto de la órbita en cuanto al volumen y la presión ocular. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, esa se puede realizar bajo anestesia general o también bajo una anestesia local, una anestesia retrovulvar con sedación endovenosa. Y, bueno, se realiza inicialmente antisepsia, y se puede colocar una anestésico local anterior con lidocaína y epinefrina, con el objetivo también de generar hemostasia en la parte anterior del ojo, ¿no? Entonces se va a realizar una peritomía en 360 grados, lo que sí tenemos que intentar es mantener indemne la mayor cantidad de conjuntiva que podamos, ¿no? Luego se realiza la recesión de la conjuntiva, que debe ser por lo menos a unos 5 milímetros de limbo. Posterior a eso, se realiza una esclerotomía. En algunos casos, primero se realiza la esclerotomía y se retira el botón corneal para luego realizar la evisceración, pero en este caso lo presentan como para un retiro en bloque. Entonces se realiza una esclerotomía y posteriormente se inserta una espátula de ciclodiálisis que va a ir de anterior a posterior y en 90 grados con el objetivo de disecar todo el espacio supracoroideo. Esto se va a realizar seguido de, con la ayuda de la tijera Westcott, vamos a hacer una esclerotomía en 360 grados. Se delinea posteriormente todo el espacio supracoroideo, dejando, bueno, al último vamos a separar la coroides de la unión con el nervio óptico, con la
lámina cribosa del nervio óptico, con la cuchara de visceración. Y esta separación o la disección uveal se va a realizar igual en forma horaria o de manera espiral en 360 grados. En este caso, se realiza la remoción del contenido intraocular en bloque, ya sea traccionando la córnea, ¿no? Podemos ver cómo ha salido en bloque la córnea y todo el tejido intraocular y el tejido uveal que se puede observar. Siempre van a quedar restos de tejido uveal en la esclera, ¿no? Es por eso que se debe realizar una limpieza adecuada con hisopos y se debe realizar la desnaturalización uveal con etanol. Entonces debemos tener mucho cuidado de que el etanol o el alcohol absoluto no toque a estructuras fuera de la esclera, porque van a generar lesiones químicas. Entonces, se aplica el etanol y posteriormente se hace un lavado con abundante suero fisiológico y se va aspirando. Para poder colocar el implante sin mayor dificultad, se pueden realizar incisiones relajantes anteriores. Se hacen más o menos a horas 3 y 6, con una longitud de 3 a 6, en horarios de 3 a 9, con una longitud aproximada de 3 a 6 milímetros. Y también se puede realizar una ventana escleral posterior o incisiones posteriores relajantes que nos van a permitir colocar el implante más profundo. Estas incisiones posteriores se van a hacer de manera oblicua para así evitar el daño a los músculos extraoculares. Entonces, en este caso, se va a realizar o se realiza un implante, una colocación del implante primario. En este caso, se está usando un implante de polietileno y a veces nos preguntamos, ¿cuál es el diámetro que va a ser el adecuado, ¿no? La colocación del implante adecuada va a ser aquel que nos permita cerrar sin tensión la esclera. Para esto también hay medidores que se pueden usar intraoperatoriamente para poder determinar cuál es el diámetro adecuado. También, si es que no se tiene la disponibilidad de esto, se puede utilizar la longitud la longitud axial del ojo contralateral, restándole 2 milímetros para poder determinar así el diámetro ideal a usar. Se va a realizar el cierre escleral primario con Vicryl 6 ceros. Se debe cubrir, como ya les indiqué, sin tensión. Debe cerrar sin tensión y debe cubrir todo el implante, ¿no? Posteriormente igual se cierra por planos tanto tenon como conjuntiva, por separado. El tenon la suelen cerrar con Vicryl 5 ceros y la conjuntiva con Vicryl 6 ceros o Catgut 6 ceros. Posteriormente se coloca un conformador con el objetivo de evitar la contractura de la cavidad y se puede colocar o realizar un punto de tarsorrafia, el cual se va a mantener por lo menos una semana, de tal manera que va a permitir que el conformador no sea extruido si es que aún se presenta una hemorragia o quemosis persistente posterior a la cirugía. En este caso se presentan unas fotos clínicas de una paciente de 58 años de edad que presentó ceguera y dolor en el ojo derecho, con antecedentes previos de cirugías intraoculares por glaucoma y posterior el desarrollo de un dolor intratable, en la cual no hay visión y la paciente fue sometida a una visceración con colocación del implante y posteriormente la colocación de prótesis, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones que se pueden presentar, la más temida es la oftalmía simpática, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta presentarse en un porcentaje bastante bajo, siempre es un riesgo. Entonces, es necesario realizar una limpieza cuidadosa del tejido uveal que pudiese quedar en la esclera. Igualmente, la hemorragia orbitaria, poder hacer hemostasia, el dolor posoperatorio y
El uso de bloqueo perivulvar con bupivacaína posterior a la cirugía puede disminuir además del uso de analgésicos locales. En cuanto a la extrusión del implante, lo podemos prevenir realizando un cierre escleral de doble capa, cierre por capas meticulosamente, ¿no? Y la tarsorragia temporal. El uso puede ocurrir también un volumen inadecuado si es que hemos elegido un implante o tal vez no se colocó primariamente el implante. Entonces, poder medir y determinar un implante adecuado nos va a ayudar a prevenir esto, ¿no? Los fornix contraídos con el uso de los conformadores también nos va a poder ayudar a prevenir este tipo de complicaciones que se pudiesen presentar. En cuanto al defecto del surco superior, eso va a ser causado principalmente por el volumen orbitario inadecuado, ¿no? Se pudiese considerar el cambio de implante o colocación del volumen orbitario a lo largo del piso con implantes apilados. Una tosis anoftálmica y también depresión. Es por eso que estos pacientes deben ser seguidos con psicología. Entonces, aquí les traigo un video, principalmente de visceración, porque este es uno de los procedimientos que generalmente suelen hacer los médicos residentes, ¿no? Entonces, vemos aquí que se está realizando la peritomía, una peritomía en 360 grados, siempre teniendo cuidado de mantener la mayor cantidad de esclera. ¿Está corriendo el video? Sí, Fiorella, se está corriendo. Luego se realiza la esclerotomía. En este caso se va a retirar la córnea. Posteriormente se va a realizar el curetaje del contenido intraorbitario, del contenido intraocular. Y se va a realizar también una limpieza especial, ¿no? De la meticulosa de la esclera. Luego, posterior a la colocación del implante, se va a realizar la sutura de la esclera. En este caso lo están haciendo en forma en una sutura horizontal y vertical, como vamos a ver aquí. Puede hacerse en un plano, ¿no? Y siempre se recomienda hacer este cierre con punto de colchonero. Posteriormente se va a realizar el cierre de las estructuras por planos, esclera, conjuntiva y teno. Y se está realizando la estructura de conjuntiva y teno al mismo tiempo. Algunos cirujanos deciden hacerlo de manera separada, ¿no? Teno y conjuntiva. Siempre vertiendo la conjuntiva para que no se generen o no se vayan a presentar posteriormente quistes de retención conjuntival. En cuanto a la enucleación, esta es una cirugía más invasiva en la cual se va a realizar la resección de todo el globo ocular. En este se separa de las estructuras intraorbitarias que lo conectan a la órbita, ya sea de los músculos y asimismo de la porción anterior del nervio óptico. En cuanto a las indicaciones, igual se indican ojo ciegoliento en traumas oculares severos con pérdida de potencial visual y con
exposición difusa de UV, en los casos de trauma ocular severo, una profilaxis de la oftalmía simpática, ¿no? En malignidad intraocular, la indicación es realizar una enucleación. Como ya vimos, no se puede realizar una lisis bulbil desfigurante para realizar una rehabilitación. Hola, Fiorella. Hola, Fiorella, no se te escucha bien. Cosmética también se puede plantear realizar una enucleación en la perforación, salvar el ojo, a pesar de ese. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces dentro de las contraindicaciones relativas se encuentra el ojo con potencial visual, tumores intraoculares con enfermedad metastásica, un tumor primario extraocular también con enfermedad metastásica intraocular, y dentro de las contraindicaciones absolutas no se refiere a alguna, ¿no? Entonces hay traumas, hay grados de traumas, ¿no? Como por ejemplo en este caso, en el cual no solamente hay un trauma ocular a globo abierto, sino también un trauma palpebral secundario a una injuria por arma de fuego, ¿no? Entonces, en este caso, la esclera está muy comprometida, no hay manera de poder solamente plantear una evisceración, por lo tanto se realiza una enucleación. Y como ya vimos, en los pacientes con glaucoma congénito, tienen un oftalmos marcado, una esclera adelgazada, que tampoco nos va a ayudar a que se pueda mantener el implante dentro de la cavidad orbitaria, ¿no? Igualmente, se debe realizar una evaluación preoperatoria minuciosa y tener en cuenta principalmente el tiempo de la injuria que se presenta, ¿no? Al igual que en la evisceración, como ya mencioné anteriormente, los pasos a evaluar, el tiempo de injuria en este caso también es algo importante, ¿no? Y el tratamiento oncológico o el manejo multidisciplinario en casos de malignidad intraocular. Entonces, en cuanto a la técnica quirúrgica, esta se va a realizar bajo anestesia general, se puede inyectar, ¿no?, anestésico local con el objetivo de realizar más que todo una hemostasia anterior. Y igualmente se va a realizar una peritomía en 360 grados, de la misma manera intentando conservar la mayor cantidad de conjuntiva que se pueda, y siempre es a nivel perilimbar, ¿no? Si se encuentra, en casos de los traumas oculares, se encuentra una ruptura escleral, esa debería ser suturada, ¿no?, en ese momento, para que nos permita realizar de manera adecuada los siguientes pasos. Entonces, posteriormente, con una tijera de nucleación, vamos a exponer los músculos extraoculares, vamos a realizar la disección sobre la esclera, ingresando con la tijera cerrada, y una vez que realizamos, que vamos saliendo, recién abrimos para poder disecar bien, para poder hacer una buena disección, ¿no? Con los ganchos de estrabismo vamos a aislar los músculos extraoculares, principalmente los músculos rectos, ¿no? Se van a aislar los músculos rectos, y con ellos vamos a colocar puntos, se pueden colocar con seda negra, 4 ceros, para poder aislar los músculos y que estos no se pierdan, ¿no? Vamos a realizar un punto inicial que no sea que sea de espesor parcial en los 2 tercios anteriores, y se puede colocar también un punto a nivel del tendón de inserción para poder traccionar posteriormente el globo ocular, ¿no? Entonces, una vez que hemos realizado el aislamiento de los 4 músculos rectos, los músculos oblicuos se pueden simplemente desinsertar sin aislarlos. En caso de que se presente algún trauma y haya pérdida de algún músculo recto, se pueden aislar los músculos oblicuos con el objetivo de que nos den mayor estabilidad
en el implante, en la colocación del implante, ¿no? Se va a realizar posteriormente la sección del nervio óptico con una tijera de nucleación, con un abordaje lateral, ¿no? Se va a traccionar el globo ocular hacia adelante y se ingresa con la punta cerrada de la tijera y posteriormente se diseca el nervio óptico, o realizando también la liberación de las fijaciones residuales que están unidas al nervio óptico, ¿no? Es necesario también, posterior a eso, evaluar muy bien el globo ocular, ya sea para ver que no haya ninguna anormalidad anatómica o no haya una progresión tal vez de las neoplasias, ya sean intraoculares o orbitarias, ¿no? Intraoculares, perdón. Se debe realizar una hemostasia orbitaria, por lo menos con gasas húmedas, por lo menos 5 minutos de compresión para evitar las hemorragias. Y seguida de esto se coloca el implante, ¿no? De la misma manera se pueden usar los medidores para determinar el tamaño adecuado del implante y siempre debe tomarse o colocar un implante que no genere tensión en el momento del cierre de la esclera y del seno. Perdón, en este caso hemos retirado el globo, estoy equivocada. En este caso no es necesario, bueno, se puede colocar el implante y ya esto lo vamos a realizar con la fijación de los músculos rectos, ¿no? La fijación de los músculos rectos tiene que ser lo más aproximada posible y se van a suturar de manera horizontal y vertical, ¿no? La sutura de los músculos debe también realizarse con bastante cuidado con una aguja espatulada. Y posteriormente se va a cerrar por planos la cápsula de Tenon y la conjuntiva. Y con colocación posterior de un conformador, de la misma manera con el objetivo para evitar la contracción de los fornix. Y en este caso se presenta, ¿no?, un glaucoma congénito que ha sido tratado bajo enucleación con posterior colocación de la prótesis. Y esta es otra foto o presentación clínica en la cual se presenta una mujer de 45 años en la que sufrió un trauma del ojo derecho y fue tratada bajo enucleación, ¿no? Dentro de las complicaciones se pueden presentar igualmente las hemorragias orbitarias, el dolor, las erupciones del implante, un volumen inadecuado de esos que, al igual que la evisceración, se puede evitar colocando un implante generalmente de 20 o 22 milímetros en pacientes adultos. Se puede también presentar los fórnices contraídos, los defectos del surco palpebral, las tosis enoftálmicas y depresión, similar a los pacientes de evisceración, ¿no? Entonces, en cuanto al seguimiento posoperatorio, ya sea en pacientes con evisceración y enucleación, es necesario el uso de ungüento antibiótico tópico diario después del retiro de parche. La remoción de la sutura de la tarsorrafia se va a realizar 7 días después y se debe considerar el uso de parche compresivo por lo menos de 5 a 7 días posterior a la enucleación. En cuanto, se van a usar analgésicos, no debe realizar una actividad intensa en la primera semana, ¿no? La colocación de la prótesis van a ser a las 5 o 6 semanas y se debe realizar una prescripción de lentes de policarbonato con el objetivo de cuidar el ojo contralateral. Higiene de prótesis, el uso de gotas lubricantes ya son cuidados generales y por lo menos debe realizarse también inspecciones periódicas de prótesis, pulido y de reemplazo de la prótesis. Entonces, en cuanto a los implantes oculares, estos tienen el objetivo de restaurar el volumen, maximizar la movilidad de la prótesis y mejorar la estética. Dentro de ellos hay 2 tipos, los porosos y no porosos. Los más representativos, la hidroxiapatita, el polietileno y el óxido de aluminio, que van a permitir la biointegración del implante, es decir, el crecimiento fibrovascular a estos que van a permitir o ayudar van a permitir una mayor fijación del implante,
y en el caso de los no porosos, el más usado, el polimetilmetacrilato, que es el acrílico o también de silicona, ¿no? Que se presentan en diferentes diámetros y dependiendo del caso, ¿no? De 12 a 16 se suelen usar en pacientes pediátricos y de 18 a 22, hasta 22 en los pacientes adultos. Igualmente el conformador quirúrgico se indica y va a ayudar a evitar la adherencia entre la conjuntiva tarsal y vulvar, va a impedir la contracción de la cavidad anoftálmica y va a mantener el espacio orbital. Y ya por último, en cuanto a la exenteración, esta es una cirugía en la cual se va a resecar todo el contenido orbitario. Esa puede ser total o subtotal, en la total se incluyen los párpados y en la subtotal se puede dejar alguna cantidad de tejido blando dentro de la órbita. Eso dependiendo de cada patología, ¿no? Entonces, en cuanto a las indicaciones, se encuentran los tumores orbitarios primarios malignos, los tumores de párpados y anexos oculares, los tumores orbitarios que se extienden hacia cráneos en los paranasales, los tumores intraoculares que ya presentan extensión extraescleral, infecciones fúngicas y metástasis orbitarias. Dentro de la evaluación preoperatoria es necesario tener el diagnóstico patológico definitivo, un manejo multidisciplinario, que incluyan también las imágenes orbitofaciales, evaluaciones neurosensoriales, un examen linfonodular para ver la progresión o la metástasis de esas patologías, discusiones de las expectativas de la cirugía, rehabilitación y el impacto psicológico, y la evaluación sinonasal si se ha extendido hacia los senos o tiene alguna etiología fúngica. En cuanto a la técnica quirúrgica, esto se va a realizar bajo anestesia general y posterior a eso se va a realizar el marcaje de la piel, ¿no? A nivel del reborde orbitario. En los casos en los que no hay patología palpebral, se van a realizar puntos con seda negra, 4 ceros, que nos van a ayudar posteriormente a traccionar el contenido orbitario. La incisión en la piel se va a realizar con bisturí con el objetivo de no dañar bordes, principalmente si es que son patologías que requieren mantener bordes adecuados para que puedan ser evaluados por patología. Se realiza posteriormente la incisión perióstica ya con cauterio hasta el arco marginal. Recordemos que esta es una de las que mantiene mayor adherencia a los huesos, ¿no? Se va a realizar con cauterio, y la disección subperióstica con el elevador de Freer, que lo debemos hacer en todas las paredes de la órbita hasta llegar hacia el vértice. También se debe realizar realizar el exéresis del saco lagrimal, y con las suturas que realizamos anteriormente con seda negra vamos a traccionar el contenido orbitario, ¿no? Se va a realizar el corte del nervio óptico con una tijera de mayo curva o con una tijera de nucleación, y posteriormente se puede usar un electrocauterio bipolar para generar la hemostasia, ¿no? Se deben revisar muy bien la hemostasia en estos casos. Y hay dos maneras de poder rehabilitar la cavidad orbitaria, ¿no? Como la colocación del injerto de piel, o se puede dejar granular por sí solo la cavidad orbitaria, ¿no? La colocación del injerto de piel va a darnos una rehabilitación o una recuperación más rápida. Ya en este caso, bueno, se realiza la extracción del injerto de piel con un dermátomo de la pared interna del muslo, y se va a colocar sobre un mallador que va a ayudar al drenaje de líquido seromático de la órbita. Se coloca el injerto de piel y posteriormente se realiza un taponamiento que va a permanecer por 7 días. Este taponamiento se va a retirar y se va a hacer el cambio con gasas húmedas, ¿no? Y ya posteriormente, a los 3 meses, es que ya suele estar epitelizada la órbita, y ya la rehabilitación se puede realizar con las prótesis orbitarias derechas, ¿no?
Dentro de las complicaciones que se pueden presentar son el sangrado orbitario, las fístulas del seno paranasal, fístula del conducto nasolagrimal, el entumecimiento en la distribución de la rama del B1 y B2, las rupturas del injerto de piel, recurrencia del tumor, la pérdida de líquido cefalorraquídeo y la incapacidad de retener la prótesis. Eso sería todo, doctora. Eso es todo lo que les he traído. Gracias, Fiorella. Comentario. Estaba muy linda tu exposición. Doctor Barriga, doctora Charca, doctora Blanquita, esperamos su comentario en cuanto a la exposición. Sí, buenos días, Yanitza, nuevamente. Doctora, buenos días. Ya, bien. Se ha desarrollado hoy día la parte de cavidad oftálmica, prácticamente, ¿no? Cuando tenemos que retirar un ojo. Y eso sí, vamos a tener que afrontarlo como oftalmólogos en algún momento, y en emergencia principalmente, o cada uno tiene su indicación específica. Ahora, no a todos nos gusta decir a un paciente que hay que retirarle un ojo, ¿no? Independientemente de la técnica que debamos usar, retirar un ojo es quitarle un órgano de sí, del rostro, incluso algo que se ve y que va a impactar mucho en el paciente. Ya hemos visto en la historia de la cavidad oftálmica que nos ha presentado nuestro residente de primer año, que ha hecho una revisión que desde los tiempos antiguos ya es necesario esta cirugía, porque en el transcurso del tiempo siempre ha habido traumas oculares, ha habido guerras mundiales, y en todos ellos se ha perdido ojos, y nosotros debemos saber cómo restaurar esa pérdida, dándole la mejor solución, tanto fisiológica. De repente no va a haber visión, pero sí conservar los movimientos oculares y la estética finalmente, ¿no? Todo paciente debe llegar a la etapa de rehabilitación, todos, no es que pierden un ojo y allí quedó, lo operamos, cerramos la herida, reconstruimos el párpado, de repente por allí algo más, pero no queda allí. El paciente debe llegar a la etapa de rehabilitación, que consiste en la colocación de una prótesis ocular para que se complete todo el manejo integral. Tal es así que el oftalmólogo debe conocer todo eso y derivarlo a donde se pueda dar todo el manejo integral, si es que no están en un lugar donde se pueda realizar ese tipo de cirugías en su totalidad, ¿no? Entonces, sí, acá en la parte, lo que quería mencionar de repente es que para el éxito de esta cirugía, de este tipo de cirugías, aparte de la exenteración, es que podamos escoger bien al paciente, ¿no? Esa decisión de cuándo viscerar y cuándo no es importante, y no siempre depende de un oftalmólogo solamente. Es como quitarle una mano, un brazo a un paciente, ¿no? ¿Cuándo vamos a realizar este procedimiento? Entonces, allí la evaluación prequirúrgica es básica, una buena evaluación quirúrgica, y muchas veces conjunta médica entre varios oftalmólogos. De repente, alguien de segmento anterior, de retina, deben indicar que ese ojo ya no es viable y hay que retirarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, a veces se requiere de la decisión de más de un oftalmólogo. A veces es más sencillo la decisión cuando el ojo ya está completamente destruido y es muy peligroso dejar la uvea expuesta, por ejemplo, y tener que reconstruirlo ahí es más sencillo, pero hay otras veces en que no es tan sencillo la decisión. Ahora, si vamos con el procedimiento quirúrgico, hay que realizar una buena técnica quirúrgica, asegurarnos de evitar la complicación, una de las más frecuentes, que es la extrusión del implante, si es que le hemos puesto implante. Eso es lo otro, ¿no? Que hay que tratar de colocarle un implante en la primera cirugía. No siempre es posible, porque no siempre tenemos el implante listo y estéril, y el implante cuesta. El paciente debe comprarlo. Ahora, si el hospital le da, en buena hora, ¿no? Y podemos nosotros solo solicitarlo. Y tratar de ponerle en la primera intención un implante. Y el cierre por planos, que ya nos han explicado, hemos visto en el video, y la técnica quirúrgica en las fotos, no debe tener tensión, ¿no? No sé, Fiorella, compártanos tu
tus fotitos del cierre por planos. Allí es lo más importante, ¿no? Que el cierre por planos debe ser sin tensión, perdón. Ahí está el éxito de la cirugía. Cuando no hay tensión y los tejidos cubren perfectamente el implante, primero la esclera y luego el tenón y conjuntiva, esa cirugía va a ir muy bien, el resultado va a ser muy bueno, va a cicatrizar y posteriormente se le va a colocar una prótesis ocular. Y el paciente ahora nuevamente va a tener muchas dudas siempre, antes de la cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo va a quedar? Tiene muchas dudas. Muchas veces hay que enviarlo, o casi siempre deberíamos enviarlo a psicología previamente, para que le dé también una asesoría de cómo manejar esa situación. Bien, ahí estamos colocando el implante. Si vemos en la última figura, en la de abajo, ya está cerradito, perfectamente cerrado. La conjuntiva y el tenón cubre perfectamente la esclera. Y seguramente esa esclera también ha sido suturada en la figura inferior izquierda. Se ve que la esclera está cerrándose también perfectamente. No hay tensión, está alcanzado el tejido adecuadamente. Y ahí también vemos si es que tenemos tejido suficiente para cerrar una evisceración o realizarle una enucleación. Cuando no tenemos tejido escleral que nos vaya a cerrar completamente o se ha destruido, pues hay que nuclear muchas veces al paciente, ¿no? Ese era el comentario que tenía. No sé qué dudas más puedan tener. Escriban en el chat. Rocío, si me permites. Sí, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Sí, Rocío, yo quería hacer un comentario que tiene que ver con la necesidad de aprender esta técnica, porque esta es una competencia que debería tener todo oftalmólogo, porque siempre va a haber la posibilidad de que uno se enfrente a un traumatismo severo o a una endoftalmitis muy mala, muy grave, o a un glaucoma terminal, peor aún si es un glaucoma de estos que producen mucho dolor y hay que proceder con la enucleación. Entonces, en muchas oportunidades es el médico oftalmólogo general de cualquier especialidad que tiene que enfrentarse a la técnica, la debe conocer. Pero después viene lo que tú bien has dicho, que es la parte de rehabilitación, yo diría que también la parte estética, que es muy importante para el paciente, sobre todo si son damas, pero los varones igual, a veces exigen mucho más esta parte estética post cirugía, ¿no? Entonces, esa parte no es competencia del oftalmólogo general. Rara vez un oftalmólogo que no es especialista tiene las herramientas y los conocimientos necesarios para proceder con esa siguiente parte después de la enucleación o de la evisceración. La pregunta es, yo por lo general he mandado siempre a un paciente al que evisceré con el especialista para que maneje la parte estética ya de una manera más calmada, fría, pero no he tenido nunca la precisión de cuánto tiempo necesita el especialista para comenzar a trabajar la parte estética de lo que ha quedado después de la evisceración o enucleación. ¿Qué puedes decirnos de eso? ¿Cuánto tiempo después tendrías que intervenir tú para ver la parte estética de este problema? Bien. Luego de la cirugía, vamos a esperar por lo menos un mes, 4 semanas, para que podamos darle un tiempo de que se inflame todas las estructuras que hemos manipulado y se reacomode los tejidos. Entonces, por lo menos un mes para enviarle a que le hagan la fabricación de su prótesis ocular. Pues en la misma fabricación hay una manipulación de los tejidos. Hay que probar, colocar la prótesis, retirarlo, y si no hay una buena cicatrización, la conjuntiva no está buena, o hay una pequeña dehiscencia, de repente todavía primero debemos resolver estos casos antes de derivarlo al protecista, el protecista es un personal, un ocularista se llama, que realiza
fabrica, elabora las prótesis oculares, que en una siguiente clase se va a detallar un poquito más, algo chiquito para que tengamos idea de cómo se elabora y cómo se maneja la prótesis, cómo hay que cuidarla también, y el oftalmólogo poder retirar y colocar adecuadamente una prótesis, porque nos puede llegar pacientes que están usando una prótesis y si el oftalmólogo no le puede enseñar cómo o corregir el manejo o la manipulación de su prótesis, entonces el doctor Velasco ya se ha unido a nosotros. Estaba diciendo que el oftalmólogo debe conocer esa parte para poder nosotros enseñar si es que el paciente no lo hace bien, porque si no manipula bien su prótesis puede haber infecciones y otras complicaciones. Entonces, sí, el oftalmólogo general debe conocer, por eso vamos a hablar un poquito de eso en una clase posterior, algo cortito. Y a lo que vamos ahora, la respuesta de la pregunta del doctor Barriga, por lo menos un mes y todo está bien, no hay dehiscencia de las estructuras, de la esclera o del tenón conjuntiva, sí podemos enviarlo ya al protésico. A veces esas reconstrucciones requieren más de una cirugía, no solamente con la evisceración, porque hemos reconstruido esto donde se ha podido, se deja para una segunda intención, un segundo tiempo, reconstruir algo más, completar el recubrimiento de repente con mucosa oral, para que no haya dehiscencias o disminuir la tensión de esa conjuntiva para que pueda albergar adecuadamente la prótesis. Entonces, por lo menos un mes. Si es más, si se puede más, 6 semanas, excelente, pero menos de un mes no debería, menos de 4 semanas no debería enviarse aún al paciente. De acuerdo, gracias. Pepe. Sí, hola, ¿qué tal, Willy? Te he estado siguiendo un poco por el carro también, porque estoy manejando ahorita. Ya, sí, pues como dice Rocío, normalmente se pega entre 4 o 6 semanas para poder llevar. Tienes la palabra. Sí me escuchan, 4 o 6 semanas. De un mes, perfecto, ¿no? Pero realmente, bueno, yo espero realmente un mes y medio, normalmente, ¿no? Porque a veces con la misma manipulación, pues lo que pasa es que se malogran los tejidos, se pueden cortar los fondos de saco, ¿no? Entonces, es preferible eso, ¿no? Yo espero 6 semanas como mínimo para poder llevarlos a una rehabilitación ya estética, ¿no? Y hay que coordinar todo muy bien con el ocularista o el protesista, ¿no? Yo trabajo conjuntamente tengo 2 o 3 ocularistas, normalmente trabajo mucho, más que todo con 2, que son una pareja, ¿ya? Y verdad, con muy buenos resultados. De acuerdo. Gracias, Pepe, ten cuidado. Yo preguntaría, Rocío, ¿cómo hacen con los pacientes? O sea, una cosa es una evisceración paciente normal, pero ¿qué pasaría si el paciente tiene una tisis bulbi, una esfera, ¿no? Y también el otro que en la posición, ¿cómo escoges el tamaño de esfera, ¿no? O sea, estaban hablando del tamaño de los diámetros de la órbita, el volumen orbital y todo, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño escogen para una enucleación y qué tamaño escogen para una evisceración? Yo preguntaría, ¿no? O sea, frecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que más usan? Bien. Sí, el tamaño es importante, básico, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tejido que tengamos también. Y hay que tomar de referencia el ojo contralateral para determinar si es un ojo grande, porque hay ojos miópicos, hay ojos pequeños también, los hipermétrofes tienen ojos más pequeños. Entonces la ecografía ocular nos ayuda muy bien a determinar estos diámetros anteros posteriores para más o menos calcular. Un implante de número 18, 20 o 16, si es un ojo muy pequeño en adultos, es con lo que voy trabajando. Si es que le voy a dejar esclera y hasta córnea algunas veces. Ya, ahora si es que voy a retirar o se ha perdido algo más de tejido, probablemente o es una enucleación, sí hay que escoger implantes más grandes, porque ahí le retiramos el volumen además de esclera y córnea. Ahí, por ejemplo, un 20, 22, si es un ojo más grande, un 24, hay casos de ojos miópicos que son muy grandes y hay que siempre tomar la referencia del ojo contralateral para determinar la estética finalmente, reemplazar el volumen que se ha perdido. Si se ha perdido un ojo grande, un implante grande, ¿no? Ahora, si es un ojo, es una tisis muy pequeñita, se ha atrofiado y el volumen ha quedado muy corto, la esclera también va a ser corta, no va a cubrir completamente una esfera. En ese caso, les planteo un injerto dermograso, ¿no? Es otra opción
a colocar un implante. Ya no implante, pero el injerto dermograso en ese caso sí, con cálculo, más o menos se va a reemplazar el volumen para que posteriormente pueda usar una prótesis. Entonces, el injerto dermograso también en esas cirugías sí lo planteamos muchas veces para esos casos. Justo quería llegar a eso también, ¿no? Un implante normalmente tiene que tener, o sea, para hablar de implante hay que hablar del volumen de la prótesis, ¿no? Una prótesis promedio debe tener más o menos como 2.5 3 centímetros cúbicos de volumen, ¿no? Más de eso, pues va a causar alteraciones en el párpado, ¿no? Va a causar lagostalmas, va a causar malposiciones vertebrales, ¿no? Un surco más pronunciado porque obviamente pesa mucho más, ¿no? Entonces el volumen del implante, de la prótesis es importante. Para eso tienes que colocar un volumen adecuado de implante, ¿no? En este caso, muy bien, no, pues, una visceración está entre 18 y 20 y una enucleación entre 20 y 22, más o menos para nuestros ojos, ¿no? En Perú. Entonces eso es importante. Ahora, con testis bulbi, ahí sí definitivamente los médicos no traten de hacer visceraciones en testis bulbi, ¿no? Por más leves que sean, ¿no? Porque ahí es cuando tienen los problemas de las extrusiones de los implantes. Entonces, ahí, como bien dice Rocío, o haces un dermograso, que yo en realidad, para mí es lo último que yo haría. Yo prefiero hacer, en el caso de tisis bulbi, inclusive hasta severas, donde hay poca esclera, es un avance escleromuscular, que es más o menos como la técnica de visceración de 4 pétalos, que me imagino que han revisado ya momento de hacer la revisión bibliográfica, que no lo he puesto en la charla, pero esa técnica te asegura pues, que puedas tener el implante cubierto por la parte anterior, ¿no? Con un poco de esfera y músculo, ¿no? Y consigues un efecto de nucleación, entre comillas, ¿no? Un ojo muy, muy pequeñito, ¿no? He colocado implantes de 18, 20, ojos tísicos, muy tísicos, pero la cirugía sí es mucho más cruenta. Tengo fotos de estas cosas, porque en realidad en el hilo sí, a veces nos enfrentamos a estos detalles, ¿no? También hacemos dermograso, pero este avance escleromuscular, que es una técnica modificada, pues es muy bonita y realmente va bastante bien. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengamos del auditorio? ¿O algún comentario además? Sí, doctorita Rocío, buenos días, está el doctor Velasco, felicitar primero al doctor Lino, a la doctora Fiorelita, excelente, muy bonita su presentación, felicitaciones. Y lo que quería referirme es en relación a los implantes, ¿no? De repente en la clasecita que va a haber implantes, prótesis, sería bueno también, no sé si por ahí estará el doctor Solón, porque él tiene ahora ya mucha experiencia con esto de los implantes, incluso hasta él ha donado, ¿no? Para ayudar a los pacientitos de escasos recursos económicos, porque eso es bien importante, porque lo que pasa es que a veces cuando hemos tenido pacientes que no tenían medios económicos o eran de provincia, después regresaban los pacientitos, sobre todo cuando son niños, ¿no? Regresaban con una retracción de la cuenca. Y entonces ahí era el problema, ¿no? Porque como bien dice la doctorita Rocío, el doctor Velasco, en esos casos hay que volver a reintervenir y utilizar mucosa oral u otros. Ustedes en su casuística, digamos, de lo que han tenido oportunidad, ¿cuántas enucleaciones y cuántas evisceraciones y exenteraciones han hecho a lo largo de toda la carrera? Tanto como residentes como especialistas, ¿no? O subespecialistas. Y en el caso de las retracciones de la cuenca, ¿qué cosa es lo que más han utilizado, ¿no? ¿Mucosa oral o qué otra cosa más, ¿no? En cuanto a esas reconstrucciones de cavidades contraídas, tenemos una clase especial del doctor Germán Mendoza, nos va a dar su charla, excelente. y yo le he visto antes, tiene de todos los grados como la reconstrucción, va a estar muy buena y completa también. Quizá debamos dejarlo sí, excelente, dejamos esa pregunta, sí. Claro, ahora sí, realmente la evisceración debe ser competencia ya desde la residencia. Un residente debe ser capaz de realizar una evisceración, pues es muchas veces manejo de urgencia o de emergencia, como queramos llamarlo. El residente no siempre tiene esa oportunidad, ¿no? Sobre todo si va a ser guiado por alguien. El oftalmólogo en realidad en el servicio, alguien siempre debe manejar la evisceración, claro, pero sí debería salir por lo menos con una evisceración completa,
si es que para el R3, el residente de tercer año, para que en su práctica posterior pueda realizar solo en el lugar, en el centro en que esté. Ahora, la enucleación ya es otro tema porque la indicación es cuando son neoplasias, son tumores. Entonces, allí hay que tener un poco más de cuidado cuánto de nervio óptico resecar todo y de repente tratar de trabajar con el oncólogo, ¿no? O alguien que maneje esos casos, no para residente, no siempre para residente, porque debería ser manejado por alguien más para no dejar un residual del tumor. Y sí, ahí es un poquito más complejo, no como la evisceración. ¿Ya? En caso de la exenteración, sí, pues ahí está mucho más comprometida las estructuras a mayor distancia, mayor extensión, y hay que sacar injertos grandes, que también debería hacerse 2 oftalmólogos juntos o no, el residente solo que lo haga, también pienso que es difícil, pero que haya acompañado a alguien, y me parece que los residentes acá de Loaiza todos rotan por el INEM, siempre han rotado por el INEM como parte de la currícula, y han tenido oportunidad, no sé de cuántas exenteraciones ver en alguien que haya rotado. Por ejemplo, tú, Fiorella, ¿cuántas has podido ver, cuántas enucleaciones y cuántas exenteraciones has podido ver en el INEM? Me parece que las evisceraciones son muy pocas, pero no, a veces no tienen la oportunidad de verla, pero bueno, en el hospital sí, pero en el INEM, por ejemplo, que es un lugar de referencia para tumores, todo lo que es neoplasia, ¿cuántas exenteraciones o cuántas evisceraciones has visto? En cuanto a visceraciones, no vi ninguna. Enucleaciones vi unas 2 o 3 y una exenteración con el doctor Solón. El doctor. Yanitza, tú por ejemplo, ¿cuántos has visto? Porque ahí se ve bastante. Ahora, yo no tuve la oportunidad de rotar en el INEM porque se dio justo esto de la pandemia, pero con usted sí he estado en una evisceración, incluso usted utilizó este tejido dermograso porque faltaba conjuntiva, me acuerdo, con un paciente con un trauma ocular por PAF. Y sí, he estado en varias con usted, en lo que es evisceración. Listo. Bueno, el otro Velasco, ahí sí seguramente nos gana en experiencia. En el INO, no sé si está conectado, ha estado manejando. Ajá. Sí, puede ser. ¿Sí está conectado? Sí, de repente nos puede responder porque es importante la experiencia que tienen en el INO. En el INO, incluso cuando era Hospital Santo Toribio Mogrovejo, tienen mucha experiencia en las enucleaciones. Y de repente, mientras está el doctor Velasco contestando, ellos tienen mucha experiencia. Y otra cosa importante, el estudio anatomopatológico también, porque muchas veces por falta de medios económicos, a veces los pacientes no van, uno les da la indicación, ¿no es cierto?, la pieza, todo para que vayan a hacer el estudio y no lo hacen. Entonces, eso es muy importante y en todos los casos, no necesariamente pensando en tumores, ¿no?, sino en todo, porque se permite apreciar el estudio, ¿no?, de toda la estructura, ¿no?, y ver las diferentes variaciones. Y otro Velasco. Sí, me escuchan, ¿no? Que justo me inhabilitaron. Bueno, ¿cómo es posible, doctor Pepito? No hay problema, no hay problema. También no interfiere con la exposición. Bueno, en el INO sí, el tema de visceración es muy, muy frecuente. Ya, en la época, yo me acuerdo en la época de la doctora Bendaño, se hacían muchísimas enucleaciones, en la época también del doctor Contreras, se hacían muchas más enucleaciones, ya posteriormente ya cambiamos a visceraciones, ya se hacen muchos, bueno, es que nosotros tenemos muchos traumas, muchos pacientes que vienen con dolor, con ojo ciego doloroso, muchas endoftalmitis, o sea, tenemos mucha casuística, ¿no?, de visceración en el hospital, ¿no? Es hecha por el residente de segundo, de tercero, por los mismos staff, ¿no? En realidad es algo, como bien dice Rocío, y como bien dice Willy, y tú también, Blanca, pues tiene que ser hecho por oftalmólogo general en un gran porcentaje de casos, ¿no? Pero hay casos que sí deben ser manejados por el ocularista, el oculoplástico, perdón, porque obviamente son mucho más difíciles, ¿no? Respecto a lo que son exenteraciones, pues en el hospital se hacen muy pocas exenteraciones debido a la patología maligna que tenemos, pues preferimos derivarlas al INEM.
pero cuando hemos hecho en centeraciones, pues las hemos hecho cuando teníamos a Milagros Torres, por ejemplo. Bueno, hemos tenido varias centeraciones en el hospital, ¿no? Y en mi época de formación como culoplástico en el mismo hospital en el Lino, pues no hicimos ninguna. En México, cuando estuvimos rotando, pues hicimos un par de dos, y en estas épocas, bueno, que trabajo conjunto con Solón, pues, pucha, son varias, pues, o sea, no puedo decir que sean dos o tres, ¿no? Son varias que hemos hecho juntos, ¿no? En la práctica privada o ya cuando voy a ayudarlo a veces, ¿no? Es importante el que tenga más experiencia en este Solón, obviamente, ¿no? Él modifica la técnica de centración colocando, por ejemplo,